Buenas, hoy vamos con este acodo de aquí. Este es otro de los que estaban en los árboles que hice acodo doble. Lo acabo de separar y vamos a ver cómo está. Os lo muestro un poco más de cerca. Estas son las raíces que se pueden ver. Por aquí se estaba escapando esta, fijaros. Así que nada, vamos a quitar todo esto y vamos a ver cómo están realmente. Vale, lo he tenido que quitar con mucho cuidado, porque como podéis ver tiene raíces altas. No sé si me van a valer o no, pero yo hasta que no seleccione las raíces quiero tenerlas todas. Así que voy a seguir quitando esto con cuidado y ahora le daré con agua para no romper ninguna raíz. Vale, ya está limpio, os lo muestro. Así es como está. Este acodo ya tiene más grosor, con lo cual es más difícil que salga por todo el contorno. Aquí me faltan algunas raíces, pero bueno, lo arreglaremos con el tiempo. Esta rama de aquí ha creado muchas raíces, que la podría quitar y hacer uno independiente, pero creo que va a quedar muy mal la herida, así que lo voy a dejar como estaba. Lo voy a dejar como rama. Así que vamos a empezar a arreglar esto. Vamos a quitar el alambre. Otro cortecito. Y vamos a cortarlo hasta la línea de las raíces. Como podéis ver, las raíces ahora mismo son muy débiles y posiblemente alguna de estas se rompa porque salen hacia abajo y si no son muy flexibles en la base se van a romper. Esta casi seguro que se rompa. Así que voy a quitar el resto y lo voy a intentar dejar lo más plano posible. Vale, así es como lo dejo. De momento este pequeño no lo voy a poner en tabla hasta que yo no arregle esta zona. Así que lo pondré en una maceta normal, simplemente para cultivo, para que vaya creando más raíces y en el momento en que yo lo vea mejor preparado, entonces pondré la tabla y el tornillo. Vamos a arreglar la parte alta, vamos a quitar hojas, vamos a quitar ramas y ahora voy a dejar el ápice que yo quiero. Vale, así es como queda. Vamos a buscar una macetita y lo trasplantamos. Bueno, pues al final he decidido ponerlo en tabla, ya que era muy poca la zona donde no tiene raíces. Esta de aquí. Sabéis que he conseguido raíces en árboles más grandes que este, con mucho más grosor. Y con este, por supuesto, pues lo voy a intentar. Así es como queda. Esto es lo de siempre: tabla, agujerito, tornillo,
agujeros para sujetarlo a la maceta y lo colocamos en la maceta con el sustrato que yo siempre utilizo. La verdad es que tiene muy buena pinta este pequeño y a ver si consigo que cree raíces por toda la zona. Lo voy a trasplantar y ahora os muestro cómo queda. Vale, pues ya está listo, ya está en su maceta. Le doy una vueltecita para que lo veáis bien. Y ahora nada, como siempre, un buen riego, a resguardarlo un poco del viento. Ya sabéis, cuando tenemos mucho viento y es seco, es malísimo para los palmatum. Y este que está recién trasplantado, pues aún peor. Este es el momento más crítico, siempre se lo digo a todos los compañeros, tenemos que quitar hojas para equilibrar con las raíces y las raíces aún están empezando a desarrollarse, con lo cual no pueden administrar el agua lo bien que deberían. Necesitamos que siga creando raíces finas y que el árbol se adapte y lógicamente cuando lo veamos más estable empezará a crear una brotación nueva. Así que ahora tenemos que tener mucho cuidado e intentar que salga adelante. Pues bien, este es el vídeo de hoy, el trasplante de este acodo aéreo. Y ya sabéis, si os gusta mi contenido, dale me gusta, suscríbete, comenta y para contenido exclusivo trato más personal tenéis la opción de uniros a miembros del canal. Muchas gracias y un saludo.